Tengo la suerte de poder presentar a Rafael Aguirre. Yo soy abogado también y Rafael es abogado. ¿Alguien tiene un e-commerce? Sí, ¿no? ¿Y de los que tenéis un comercio electrónico, vendéis fuera de España? Me alegro. Digo por qué. Esto es novedosa, ¿vale? La Unión Europea acaba de aprobar una directiva que entrará en vigor en el 2024 en España, o cuando el Estado la transponga, en la que esto es lo que ocurre. Cuando tú vendes un bien dentro de España, dentro de la Unión Europea, ese bien lleva IVA, ¿vale? Tú lo vendes y lo vendes con IVA. ¿Qué pasa? Que la legislación dice que ese IVA hay que pagarlo en el país de destino. Quiero decir, yo en mi caso que vendo zapatos, ¿no? Yo vendo un zapato en Alemania, legalmente debería meter el IVA del zapato en Alemania, ¿vale? Claro, a día de hoy eso es difícil de controlar. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Unión Europea diseña un sistema para que haya un registro bancario, porque casi todo va por TPV, tarjeta, como lo queramos llamar, en definitiva, una cuenta bancaria de destino, para que un Estado cualquiera, llámese Alemania, le diga a mi banco, en este caso la Caixa, dame todas las ventas de masaltos.com en Alemania. Acojona, ¿eh? ¿Lo entendéis? O sea, esto es novedad, vamos, yo no sé si Rafael se lo sabe seguro, pero quiero decir, o sea, que se aprobó hace 2 días. Es brutal, el control que vamos a tener es tremendo. Entonces, yo os presento, a ver, yo he hablado con Rafael antes y me ha gustado una cosa, me ha dicho, digo, ¿cómo te presento? Y me dice, yo soy un abogado raro, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es el típico abogado al uso, ¿vale? Lo veis así, más joven, con la barba y tal, no lleva con... Los abogados se nos ve, a mí se me veía, yo no. Pero, quiero decir, se nos reconoce desde lejos, o sea, y esto digo abogado, la forma de hablar que tiene, la forma, ¿vale? Porque los abogados hablan en abogado para los abogados nada más, ¿no? ¿Vale? Pero él es un abogado diferente, porque, y me decía, tío, hemos hecho una cosa súper chula, hemos hecho una aplicación. O sea, un despacho de abogados aquí en Córdoba con una aplicación propia. Esta mañana hablamos de, ¿quería una aplicación? Sí, ¿no? En fin, cada uno decide. Ellos han hecho una aplicación para sus clientes. ¿Para qué? Para que tú sepas en cualquier momento cómo está tu expediente. Si está vivo, si no está vivo, si me escapo o no me escapo. ¿Me explico? O sea, y te ahorras el tener que llamar por teléfono a un tío que a lo mejor no está reunido, lo que fuera, y lo tienes en tiempo real. Es magnífico. Él es abogado, él es experto en compliance, que esto viene a ser un poco el derecho preventivo, vamos a poner el parche antes de que salga el grano realmente, y en derecho mercantil se define como un profesional, esto me encanta, altamente motivado, que busca conseguir a través del esfuerzo y la profesionalidad resultados. No es tanto venderte la moto como decir que yo creo en esto y lo hago, o no creo en esto, búscate otro abogado, ¿vale? Esto que parece una tontería es difícil, porque los abogados son mucho de... venga, vale, yo te lo llevo aunque lo pierda, ¿no? Entonces quizá aquí premia un poco la calidad y menos el dinero. Él, por supuesto, tiene una capacidad analítica brutal, afán de superación, cree mucho en el trabajo en equipo y me lo explicaba de esta forma. Decía que el trabajo en equipo es muy bueno porque en el trabajo en equipo hay gente que es buena en unas cosas y gente que es mala en otras cosas. Entonces todo el mundo nos cubrimos, nos suplimos y al final que conseguimos lo que estamos buscando, pero en grupo. Y eso mola porque da la cara de grupo. Es director de Aguirre Povedanos, máster en Abogacía Internacional por el ISDE, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, licenciado en Política por la Universidad de Granada, ha hecho la app, habla inglés, español, italiano, su madre le decía, niño, estate ya aquí, de todo, ya, por favor. Y él nos va a hablar de una cosa súper divertida, que se llama aspectos legales del e-commerce, que lo conoceréis o no, pero esto de las condiciones legales de la página web, la protección de datos, ¿vale? Nos habla de esto. Es un tío magnífico. Y yo os dejo en manos de Rafael, porque sabe más que yo de esto y además se dedica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me ha definido muy bien, te lo agradezco. Prometo no ser aburrido. Es algo que siempre digo, los abogados somos aburridos por naturaleza. Uno dice, vamos a hablar con el abogado y es ¡buf! Ya nos va a lanzar una lista de leyes, nos va a decir qué es lo que hay y ya nos va a aburrir. La primera presentación que nos vamos a encontrar es la legislación que nos aplica, pero no voy a hablar en profundidad de ella. ¿Vale? Voy a intentar que sea... A mí me gusta hacer mucho las conferencias y las charlas muy prácticas. Estoy en el Centro de Telefónica de Open Future de Córdoba, tengo muchos proyectos de emprendimiento
y siempre digo, oye, se aprende jugando, se aprende motivándose. Si no, hoy te digo una cosa y mañana no te acuerdas de lo que te he dicho, y más si es de derecho, porque es que es aburrido. Si a mí me aburre, no me quiero ni imaginar a aquellas personas que no hayan estudiado la carrera y que no sientan la pasión que yo no sé cómo puedo sentir por el derecho. Entonces, yo quería destacar algunos puntos claves que creo que todos debemos tener en cuenta a la hora del comercio electrónico. Tanto aquellos que tengamos una página de comercio electrónico como aquellos que seamos consumidores y usuarios y compremos a través de medios electrónicos. Por un lado, es imprescindible que sepamos cuál es la legislación aplicable, porque tradicionalmente se firmaba un contrato en papel. Cuando hablamos de comercio electrónico, el contrato está online. ¿Qué es lo que tiene que haber en una web? La mayoría de las webs que tenemos hoy en día, hagan o no comercio electrónico, no cumplen la legislación, tienen fallas. Más, si os metéis en avisos legales de páginas web para ver, habrá algunas que te ponga el responsable de la empresa es XXXSL. Es decir, ni siquiera se molestan en rellenar los XX que cogen de un modelo. Las condiciones generales de contratación. Esto es algo que si vendéis por Internet tenéis que tener sí o sí, y vamos a explicar cuáles son los puntos más importantes y donde os tenéis que centrar. El precio. ¿Por qué saco el precio fuera de las condiciones generales? Porque no tener un precio claro puede ser motivo de una estafa que dentro del derecho preventivo que decía el compañero a lo mejor lo hace quien nos lleva a las redes sociales, que es diferente, y nosotros somos responsables de ese posible delito de estafa porque el precio no concuerda con la imagen o no concuerda con la realidad que el consumidor cree que va a adquirir o con el producto que el consumidor cree que va a adquirir. Condiciones de entrega. Cuando compramos por Internet siempre sabemos, oye, ¿cuándo va a entregar? No. La condición de entrega es muy importante y el momento en el cual se recibe la entrega, como veremos en la parte del desistimiento. El derecho que todo cliente tiene a decir, oye, no quiero el producto, y la obligación que tiene la empresa de e-commerce cuando vendemos por Internet de aceptar el rechazo del producto, aun cuando se lo hemos enviado al cliente y ya hemos incurrido en una serie de gastos. Y finalmente, la publicidad. La legislación aplicable, simplemente os voy a mencionar las 4 leyes básicas que hay y no vamos a entrar en profundidad sobre ellas, salvo lo que iremos viendo en las diferentes diapositivas. Tenemos, en primer lugar, la Ley 34/2002 de Servicio de la Información y Comercio Electrónico, que la podéis ver muchas veces como la LIISS. Tenemos, esto va lento de narices, la Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Para mí quizás sea de la más importante, porque dentro de esta ley se regulan aspectos que vienen recogidos en la propia Ley de Comercio Electrónico, la Ley de las Condiciones Generales de Contratación y la del comercio minorista. ¿Por qué la del comercio minorista? Porque son muchos comercios minoristas los que al final se están incorporando a la clave del derecho electrónico, al comercio electrónico, que empiezan a comercializar por redes para competir con las grandes empresas que no tienen ese problema. En la web, ¿qué es indispensable? ¿Qué pensáis que tiene que haber en una web de comercio electrónico? ¿Qué pensáis? No os durmáis, hablarme. Condiciones legales. ¿Qué más? El uso de las cookies. ¿Alguien salió alguna vez el uso de las cookies? Condiciones legales, uso de cookies. ¿Qué más nos debemos de encontrar? Condiciones de compra, condiciones de devolución. ¿Qué más? Protección de datos, política de privacidad. Y ahora veremos que ahí debemos de tener un apartado en el cual nos digan cómo acceder a nuestros datos y cómo decir, oye, no queremos que utilicen nuestros datos. Efectivamente, el aviso legal tiene que identificar perfectamente quién es el titular de la página web y de quién va a prestar el servicio. Cuando decimos perfectamente es nombre de la empresa o de la persona, el DNI o el CIF, que es el número con el cual sustituye al DNI de la persona cuando es una empresa, sea una empresa en qué registro mercantil se encuentra inscrita, en qué libro, en qué tomo, para que sea fácilmente localizable, que luego nadie lo hará, pero debe de estar, un domicilio a efectos de notificaciones, cómo se debe de usar esa página web. El aviso legal nos va a hablar generalmente del uso de la web.
identificamos al titular, dentro del aviso legal o aparte tenemos el aviso de privacidad o la parte de protección de datos, que nos va a decir para qué vamos a utilizar los datos personales, los datos que vamos a vertir en la página cuando hacemos el proceso de compra, nos va a explicar o nos debe explicar en qué se van a utilizar. Si se van a utilizar para controles estadísticos, para envío de publicidad masiva, etc. Tened en cuenta que cuando queremos que se usen estos datos para venderse a la tercera empresa o para enviar publicidad masiva, aunque sea de nuestra propia empresa, pero de otro producto, vamos a necesitar siempre el consentimiento expreso. Antiguamente valía el tácito que era, oye, si estás navegando se entiende que no lo has dado. Con la nueva reforma del reglamento y de la ley de protección de datos, ya te obligan el expreso. Por eso yo siempre le digo a las empresas, a las startups, los datos son vitales, son importantísimos. Coger estadísticas y saber qué publicidad puedes mandarle. Pero hay que tener cuidado de que no te vayan a denunciar porque no te hayan autorizado. Me dice, bueno, Rafa, ¿y cómo lo recabamos? Porque la gente cada vez que va y lee el aviso legal, pincha en lo he leído y le da lo que, ¿y eso vale? No, no vale. No vale porque deben de clicar expresamente que te autorizan a recibir publicidad comercial. Entonces yo le digo, si queréis que os la firmen sí o sí, le dais a que si no marcan esa opción, no pueden continuar haciendo el proceso de compra o navegando por la página. Ya es una manera que tenéis de recabar los datos. Ya si de verdad no quiere que lo utilicen, utilizará la vía que habrá en la página web de protección de datos para deciros, oye, que no quiero recibir publicidad, o hará el unsubscribe o darse de baja cuando le llegue el primer correo electrónico. La política de cookies. La política de cookies puede ir independiente o puede ir también dentro del aviso legal. Las condiciones generales de contratación, que ahora después las vamos a ver detenidamente. Y empezamos con ellas. ¿Qué pensáis que tiene que poner en unas condiciones generales de contratación? ¿Qué debe de figurar? Obligaciones, derechos, las partes. Oye, ¿quién es el que está contratando? ¿Quién es el que va a prestar el servicio o va a vender el producto? Si es una persona física, si es una empresa, si dependiendo del tipo de producto te lo va a proveer una u otra dentro de la página web. Si nosotros solamente somos unos intermediarios y al final está firmando otro contrato con otra empresa. ¿Vale? Entonces la identificación se deben de encontrar, identificadas en la página web, es decir, de manera clara, condiciones generales de contratación, normalmente las ponen abajo de la página, debemos de explicar el servicio o proceso o procedimiento de venta. ¿Por qué? Mirad, todos los contratos suelen tener la identificación de las partes y una primera cláusula que dice objeto del contrato. El objeto del contrato lo que hace es explicar detenidamente o de manera resumida qué es lo que se pretende conseguir con ese contrato. Se debe de enumerar siempre las lenguas en las cuales se va a cerrar el servicio. Si es solamente en español, si se puede contratar en inglés, si se puede contratar en cualquier otra lengua. ¿Por qué? Porque dependiendo de las lenguas que pongamos, las reclamaciones luego podrán venir de una lengua u otra. Las condiciones de entrega, condiciones de cómo se va a recibir el producto, condiciones de devolución del producto. Tened en cuenta y hay que tener mucho cuidado, cuando pongamos las condiciones no podemos poner ninguna condición que sea abusiva. ¿Y qué es una condición abusiva? Son aquellas que van en contra de la ley de consumidores y usuarios y que luego voy a explicar. Por ejemplo, una condición abusiva sería, oye, una vez que tú recibes el producto no lo puedes devolver. Si lo usas, no lo puedes devolver. Eso sería una condición abusiva. Otra condición abusiva sería, oye, si tenemos un problema con el producto y me quieres denunciar, me tienes que denunciar en el lugar donde yo viva, donde esté mi página web radicada, donde yo haya puesto la página web que está el domicilio. ¿Por qué se considera eso una condición abusiva? Porque la propia ley te dice que en el caso de que haya un problema dentro del comercio electrónico, el domicilio, el lugar en el cual tienes que poner la denuncia para resolver el conflicto, es el lugar o el domicilio del consumidor. Deben de aparecer los plazos de entrega.
¿Y qué pasa si se incumplen los plazos de entrega? Si hay algún tipo de penalización, si se pueden incumplir, si estos son genéricos. La política de devoluciones, como hemos comentado. El almacenamiento de la información. ¿Y a qué me refiero aquí? ¿Dónde vamos a guardar la información que nos están dando los usuarios? ¿Cómo la vamos a utilizar? Y cómo el usuario puede acceder luego a esa información. Para decir, oye, quiero ejercitar mi derecho en materia de protección de datos y quiero cancelar la información que tenéis sobre mí. ¿Qué más nos vamos a encontrar? En lugar de celebración del contrato, siempre se suele poner, por regla general se pone que el contrato se celebra o en el domicilio en el cual radica la persona que está ejercitando la operación o en el domicilio social que tenemos o el domicilio fiscal donde efectuamos la actividad. ¿Vale? El consentimiento. El consentimiento es cuando confluye la oferta y la demanda y se consensúa, se ejecuta el contrato. Es decir, en el contrato lo suyo es que hay una cláusula que diga, oye, cuando continuamos con el contrato, cuando le damos la opción de acepto las condiciones generales y compro el producto, se crea el consentimiento. Tú quieres un producto y yo estoy dispuesto a vendértelo a ti por un precio y conforme a estas condiciones que previamente ya te has leído y has clicado que has leído. Prueba. ¿Por qué pongo prueba? Prueba pongo porque el contrato que hagamos es nuestra prueba frente a un juez o frente a terceros para hacer valer nuestros derechos, para cobrar. Si el cliente no nos paga, vamos a tener que demostrar que el cliente firmó un contrato, que el cliente leyó el contrato y que el cliente tuvo el contrato. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Cuando habéis contratado con alguna línea de teléfono por teléfono, os llaman de Telefónica, de Vodafone, de Orange, para que os cambiéis de compañía, os hacen una oferta magnífica y dices que sí, ¿qué es lo que hacen? Te graban, te dicen, oye, te vamos a grabar, te vamos a explicar las condiciones y te vamos a enviar un correo electrónico con unos códigos para que firmes y se consensúe. Y entonces ya podemos empezar la actividad. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Para dejar clara cuál es la prueba y dejar que tú lo has leído. Lo ideal cuando se efectúa un contrato electrónico, cuando vendemos un producto, para curarnos en salud, lo ideal sería que, igual que le mandamos un correo confirmando el pedido a la dirección que nos han dado, que ese correo lleve linkado o lleve adjunto las condiciones de contratación que el cliente previamente ha firmado. Porque nos va a servir como un elemento probatorio a la hora de decir, oye, sabía lo que compraba, ha firmado, se le ha informado y sabía que tenía, según la política de empresa, como mínimo, porque es lo que marca la ley, 14 días para desistir. Y es que me lo ha dicho al mes que ya no quiere. Pues, oye, el producto ya se lo tiene que quedar, si él lo conocía. Y ahora explicaré por qué esto es importante cuando hablamos del desistimiento. La confirmación del pedido. Volvemos a lo mismo, idad dentro de la prueba. La prueba nos va a confirmar, o en la prueba vamos a confirmar que el pedido ha sido pedido, corroborado, que llega a su email para que él tenga el derecho o la oportunidad de decir, oye, te has equivocado o esto no es lo que he pedido. Y en el contrato debe de aparecer también la resolución de conflictos. Si hay algún problema, ¿cómo se va a resolver el problema? Normalmente, cuando hay un problema, cuando tenéis un problema, ¿en qué pensáis? ¿Tenéis un problema con un cliente o con una empresa? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué acciones soléis hacer? ¿Ninguna ha tenido ningún problema que haya querido devolver algo y no se lo hayan permitido? ¿O algún cliente que le haya querido devolver un producto y no lo haya querido aceptar? Cuando tenemos un problema, normalmente la gente piensa, juicio, vamos a poner una demanda, te voy a denunciar, te voy a poner un juicio. Los juicios son caros, largos, costosos y encima no sabes por dónde va a salir. Porque el que va a opinar va a ser un juez que va a interpretar una norma, una ley, la puede interpretar a tu favor o no. Y además, y a una realidad, la ley de consumidor y usuario es una ley que protege bastante al consumidor. Consecuentemente nos deja en cierta medida, al empresario relativamente desprotegido en ese sentido porque es muy proconsumidor la ley. Entonces nosotros en el contrato general podemos poner, oye, si hay un conflicto se va a resolver en los tribunales
¿vale? Por vía judicial en el lugar donde resida la persona que ha efectuado la operación. Porque si ponemos en nuestro domicilio ya sabemos que es ilegal, salvo que el que nos esté comprando no sea un consumidor, sino un profesional. Por ejemplo, tengo una empresa que me dedico a vender ordenadores y a mí me compra una empresa, me pide su factura y me compra dentro de su actividad profesional porque necesita ordenadores. Esa persona no se regiría en principio por la ley de consumidor y usuario, puesto que no está siendo un consumidor, sino un profesional. Es lo mismo que pasó con las cláusulas suelo. Decían, si era una empresa no tienes derecho a la devolución. ¿Por qué? Porque no se consideraban consumidores, aunque aquí ya había algunas sentencias diferentes. Entonces, en el tema de resolución de conflictos, hay otras alternativas. Nos podemos someter a una mediación o nos podemos someter a un arbitraje. Un arbitraje generalmente es más rápido y más económico. En la mayoría de ciudades hay lo que se denomina juntas arbitrales, que tiene su regulación, y cuando nos sometemos a arbitraje se elige a una persona, normalmente es un abogado, un catedrático, una persona de reconocido prestigio, a quien se le expone el problema y conforme al contrato, a las condiciones y a la ley, decide o opina quién lleva la razón. Y su decisión vale tanto como la de un juez. Tiene la misma validad. ¿Qué pasa? Para someterse a arbitraje tiene que estar expresamente recogido en el contrato. Bajo mi punto de vista, es la mejor vía para un empresario. Una vía mucho más rápida. Precio. Lo que decía antes, dentro del comercio electrónico es súper importante el precio. El precio que pongamos tiene que ser fiel reflejo de la realidad, sin sorpresas. Es lo que va a marcar la opción de compra. Si tenemos, no sé si os acordáis, el otro día salía en el periódico, Pepsi en Estados Unidos hizo hace años una campaña que tú ibas por botellas que compraras, te iban dando Pepsi Coins. Y si conseguías 70.000, tenías derecho a comprarte a pedir un avión de las Fuerzas Armadas. Pues llegó un Mahara de Estados Unidos, consiguió los 70.000 porque se gastó la pasta y le reclamó a Pepsi el avión y lo denunció. Con eso hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos, porque la oferta que nosotros lanzamos en Internet dentro del precio, la oferta que lanzamos, es vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Si tú te equivocas y pones un Mercedes vale 60.000 euros y te comes un cero y no lo corriges y yo lo veo y digo, oye, te compro el coche por 6.000 euros, ha habido una confluencia entre la oferta y la demanda. Y un juez te puede obligar a vender el coche por 6.000 euros a la persona que te lo ha querido comprar por ese precio. Esto también es importante, por eso digo que es importante que sea claro e inequívoco. Yo voy a poner otro ejemplo. Un ejemplo que además pasa en la realidad. Estás navegando por Internet y te vas a comprar una botella de aceite de oliva. Ves y dices, oye, pues yo consumo mucho aceite, me voy a comprar una garrafa. Y ves tu garrafa, una garrafa aceite de oliva virgen extra. Precio, 3 euros. Va y la compra. Haces todo el proceso, 3 euros, la compro, gastos incluidos y de repente ves que te cargan 15 euros. Y dices, ¿por qué? Y ves, no, 3 euros litro. Y dices, pero vamos a ver, si a mí me has puesto en la foto una garrafa de 5 litros y debajo me pones precio 3 euros, tú lo que me estás vendiendo son 5 litros a 3 euros. Si luego me cobras 15, lo que esa empresa ha hecho ha sido una estafa. Es un fraude. Si eso se multiplica, es un problema porque, como lo denuncia, se va a encontrar con un problema real y a lo mejor el error viene de la persona que estaba llevando la red social, el marketing, quien se encargaba del e-commerce, se ha equivocado al ponerlo o no lo ha especificado bien. O cogemos, vamos a comprar y luego, cuando compramos, me vienen de sorpresa gastos de envío. Tampoco se puede. Los gastos de envío tienen que ser claros, tienen que estar especificados. Y es más. Y además ya me estuve repasando la legislación porque no me acordaba. Y me sorprendí. Porque luego pensé, digo, hay que ver qué tonto eres cuando no te das cuenta de estas cosas. No nos pueden cobrar los gastos de envío en principio. Los gastos de envío, si te los van a cobrar, te lo tienen que decir cuando estás haciendo la compra. Y te los tienen que meter en el precio final.
No te los pueden cobrar después. Igual que el precio tiene que ir con IVA. Porque eso lo dice la Ley de Consumidores y Usuarios. El consumidor final no tiene que saber cuánto es el IVA de un producto. Tiene derecho a que en el precio vea el precio final, sin perjuicio de que después, cuando esté ejercitando el proceso de compra, vea desglosado qué se dedica a cada parte, qué parte de IVA y qué parte del precio base. Completo, sin impuestos, sin sorpresas, como he dicho, precio con los gastos incluidos. Ahora, si yo quiero coger y no quiero que el envío me llegue por envío estándar, que me tarda y me pone en la página que tarda de 10 a 15 días y lo quiero en 3 días, ahí sí puedo cobrarle. Oye, si tú quieres el envío más rápido, lo puedes tener, pero tienes que pagar un plus por el envío rápido. Y entonces ahí sí te cobro tu envío. Detallado, es decir, cuando se ejecute, cuando nosotros le emitamos una vez del proceso de compra, se le emita al cliente su factura, ¿vale? O su informe de la compra, el precio que venga bien definido y bien detallado. Y aquí matizan las estafas. Y matizan las estafas porque es algo muy común que pase dentro de las redes sociales, dentro del comercio electrónico. Cuando el precio no es claro, cuando da lugar a confusión, nos pueden llegar a acusar de estar cometiendo una estafa. Viaje, todo incluido, 1.000 euros, crucero de lujo. ¡Bum! Y la compra. Y llega al crucero y dice, todo incluido no. Me están diciendo que las excursiones van aparte, me están diciendo que... No, es que usted... Digo, no, es que el mensaje era todo incluido. Ahí hay que tener mucho cuidado porque además habrá que... Si no es todo incluido y tú pones todo incluido ya da lugar a un error. Tendrás que tener un asterisco legible en el cual ponga y especifique salvo viajes o salvo excursiones o salvo bebidas alcohólicas de alta calidad. ¿Vale? Si no, nos podrían denunciar por estafa o por fraude. Las condiciones de entrega. Las condiciones de entrega son súper importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuándo recibamos la entrega, ya es lo que decía, los gastos de entrega en principio los pagamos nosotros, dependiendo de cuándo recibamos la entrega, vamos a poder ejercitar nuestro derecho de desistimiento, es decir, oye, quiero que se devuelva el producto. Ese derecho se ejecuta no desde que compro por Internet, sino se ejecuta desde el momento en el que yo recibo el producto. Y si es un producto continuado porque viene en fascículos o me viene en diferentes partes desde que recibo el último. Y si es una colección, desde que recibo la primera parte de la colección, si va saliendo en diferentes tiradas. Si no se pone ningún plazo, se entiende que el plazo máximo son 30 días. Desde la compra hay que avisar si se produce alguna incidencia y aquí venimos al derecho de desistimiento. No quiero el producto, lo devuelvo. Por política general, 14 días, como he venido comentando. Cuando lo que se vende por Internet es un servicio profesional, entonces desde el momento en el cual se ejecuta el servicio. Si no, desde que recibimos el producto. Si queremos desistir del producto, yo que tengo el producto, que soy el consumidor, debo de devolverlo y en 14 días quien me ha vendido el producto me debe de hacer la devolución del coste que yo he pagado por ese producto. Sin ajustes. Es decir, no me puedes hacer un ajuste porque yo te devuelvo el producto a los 10 días. No es que tú has podido usar el producto 10 días, esto valía 1.000, ahora vale 900. No, me tienes que devolver el precio íntegro de lo que pagué. Cuando compramos productos con permanencia, ¿vale? Como una telefonía móvil, entonces aquí, si hay una baja durante el contrato de permanencia, esa baja, esa devolución es proporcional al tiempo que quede durante el contrato. Y tenemos 14 días para devolver el precio que nos pagó el cliente. Publicidad. Como decía, súper importante que no mandemos envíos masivos sin que nos hayan autorizado expresamente, porque si no estaríamos cometiendo un delito. Tiene que tener, cuando sea de carácter comercial,
tiene que venir especificada que es de carácter comercial. Y ahora os digo, cuando llamen por teléfono, un e-commerce, alguien que está vendiendo y luego se cierra la compra por teléfono, esa persona que os llama por teléfono, que nada más no lo hacen los de Vodafone, Telefónica, se tienen que identificar perfectamente nombre, apellido, de qué empresa te están llamando, cómo ejercitas tus derechos, etcétera. Todo cliente tiene derecho a unsubscribe, a darse de baja dentro de los boletines de información o de publicidad que se le van enviando, y esto tiene que ser fácil y de manera inequívoca para que lo puedan ver. La parte de telefonía ya lo he dicho, y la lista Robinson. ¿Sabéis qué es la lista Robinson? La lista Robinson es una lista que aprobó el Gobierno ya hace unos años, en la cual aquellas personas que no quieran recibir publicidad comercial o envíos masivos se dan de alta y dicen: oye, no quiero que llegue ni a este móvil, ni a esta dirección, ni a este teléfono, o que me llamen entre estas horas. Esa lista es vital antes de hacer una publicidad. Si le vamos a mandar publicidad a alguien que no conozcamos, yo os recomiendo que comprobéis que no esté dado de alta en esta lista. Por mi parte, poco más. Ahí tenéis nuestra página web. Mi correo es igual, pero sin la W, con el rafael@aguirrepovedano.com. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, queda a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.